Buenos días, hoy nos encontramos en el barrio de Encors, un barrio muy valenciano y ya muy consolidado. De hecho, estamos muy cerquita, muy cerquita, concretamente en la calle que no voy a decir, pero bueno, ya aparecerá luego. Estamos pegados prácticamente al barrio de Ruzafa. Cruzamos Peris y Valero, que está a un minuto, y estamos en 1 minuto y medio en pleno Ruzafa. Vamos a ver un inmueble, una casa grande de más de 200 metros, con terrazas, una pasada. En Encors tenemos de todo, tenemos supermercado, farmacia, centro de salud, tenemos de todo. Por lo tanto, sin más demora, vamos a ver la vivienda. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos en esta espectacular casa a un pasito de Ruzafa. Empezamos por el recibidor, un gran hall, ya veis los materiales, todo mármol, el suelo, y vamos a la zona salón, comedor, amplio con chimenea de obra, con tiro abierto, se puede utilizar, una zona de comedor. Pasaríamos por aquí, esto era un gran patio interior, una gran terraza, un patio interior, que se cerró una parte para comedor de verano, y luego veremos la terraza al final, pero bueno, veis que la cocina está integrada en este comedor, toda esta cocina, y ya seguimos la tournée por aquí. Y aquí en la planta baja disponemos de una habitación. Por si alguien, un esguince, cualquier cosa, siempre hay una habitación abajo. Pasad y la veis. Exterior también. Techos altos. Y la planta baja dispone de un cuarto de baño completo que da servicio a esta habitación y un poco baño de cortesía también para invitados, etcétera. Vamos para arriba. Estamos ya en zona noche. Esto sería otro dormitorio. Actualmente está puesto como estudio, pero bueno, se computa como un dormitorio, por supuesto. Doble, 2 camas gemelas entran bien y una de 1,35 también. Habitación principal, con una salida a una terraza que da al patio de abajo. Enfocamos el patio. Vamos. Esta habitación principal tiene una zona de armarios empotrados a modo de vestidor y el cuarto de baño completo, grande y espacioso. Con jacuzzi, pero bueno, los años en que se reformó se llevaba más la bañera que la ducha, pero bueno, eso sabéis que no es caro cambiar la ducha. Por lo tanto, una abajo, 2 aquí, ya van 3. Y ahora vemos una cuarta habitación. Atención a los techos con las vigas originales de madera. Esta es doble también. Splits de aire acondicionado en todas las habitaciones. La cuarta y la quinta habitación y última, o penúltima, ahora veremos. Y aquí tenemos otro cuarto de baño que da servicio a estas 3 habitaciones. La cuarta es baño en suite. Y por último penúltimo, vamos a ver una guardilla. Aquí tenemos la guardilla de la vivienda, que podría computar, se podría hacer una habitación aquí perfectamente, porque tendría ventilación, tiene aquí los velux para ventilar y tal, y esto sería un trastero. Bueno, pasad y lo veis vosotros, con bastante capacidad. Y ahora yo ya me callo y nos vemos en la terraza de abajo. La joya de la corona, la terracita, el patio interior, que evidentemente era más grande, pero como podéis ver detrás de vosotros se amplió la terraza, ampliaron el salón, hicieron una terraza cubierta para hacer un salón. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 5 dormitorios con posibilidad de un sexto en la guardilla, 6 dormitorios, 3 cuartos de baño completos, unos 200 metros pisables de vivienda, más terrazas, que hay que recordar que está esta y la que da a la habitación principal,
Y tenemos un pedazo de inmueble. Aquí podemos hacer de todo. Tenemos una barbacoa, podemos incluso hacer una mini piscinita, tipo jacuzzi encastrado en el suelo. En fin, podemos hacer de todo. El inmueble es una pasada. Tenemos muy cerquita las zonas de ocio, de gastronomía, tenemos todo el barrio Ruzafa. Por lo tanto, terminamos como siempre, conjugando el inmueble, el precio y la zona. El inmueble, insisto, 200 metros pisables. Posibilidad de hacer apartamentos turísticos. Reconvirtiendo un poco el asunto, habría posibilidad de licencia, ¿vale? Eso es importantísimo porque sería una buena compra como residencial y como inversión. El precio está acorde a la zona y acorde a todos los metros que tenemos. Y la zona, insisto, barrio de Encorts, a 3 minutos andando ya estamos en Cabo Jubi, ya estamos en el barrio de Ruzafa, por lo tanto es una buena compra. Bueno, insisto en la zona. La zona tenemos todo, ¿eh? En centros de salud, farmacias, hostelería, gastronomía, tenemos todo. Comercios, o sea, todo lo que necesita un barrio para vivir. Si conjugamos el inmueble, el precio de la zona, tenemos una compra perfecta, tanto como para residencial y hacer un pedazo de casa para una familia grande, o tenemos una buena inversión para sacar rentabilidad desde el minuto 1 teniendo licencia turística. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias, nos vemos al siguiente. Chao.